esta palabra, que no sean mis emociones ni mis pensamientos. La palabra de Dios dice que no ignoremos que somos templo del Espíritu Santo. Amén. Entonces vamos a pedirle al Señor que venga a nuestras vidas. Amén. Padre eterno, soberano Dios, una vez más, Señor, nos humillamos delante de ti, Señor, con un corazón agradecido, Dios, por lo que estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Dios, por lo que estás haciendo en este lugar, en cada vida, en cada corazón, en cada hogar, en cada familia, Señor. Gracias, Padre. Te damos a ti la gloria, la alabanza, la honra y el honor, Señor, porque somos tu pueblo, tu iglesia, tus servidores, Señor. Venos aquí, Señor. Toma el control de nuestras vidas, Señor. Entrónate, Señor. Este es tu lugar, Señor. Tu palabra dice que somos templo de tu Santo Espíritu, Señor. Venme aquí, Señor. Envíame a mí, Señor. Estoy dispuesto, Señor, a hacer tu voluntad, Señor. Toma mi mente, mi corazón, mis labios, todo mi ser, Señor, y habla a través de tu siervo, Señor, a tu pueblo, a tu iglesia, a tus ovejas, Señor. Alimenta a tus ovejas. Son tu rebaño, Jesús. Helos aquí, Señor. Helos aquí, Señor. Somos tu pueblo, somos tu iglesia. Estamos sedientos, Señor. Sedientos de ti, Espíritu Santo, Señor. Llénanos más, Padre, llénanos más. Queremos ser más llenos de tu Espíritu, Señor. Que cada día, Señor, comprendamos, Señor, tu voluntad perfecta y podamos, Señor, agradarte. Podamos vivir como tú quieres que vivamos, Señor, como un pueblo lleno de tu Espíritu, Señor, en amor, en unidad y en bendición, Señor. Amén. Aleluya, te alabamos, Señor, te damos muchas gracias, Señor. Recibe la alabanza, la honra y la gloria, Jesús. Aleluya, te adoramos, Señor. Te exaltamos, bendito Rey. Es precioso, Señor. Gracias, gracias. Bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido, Señor. Bueno, mis amados, vamos a entrar en materia. Hoy el Señor tiene una palabra muy preciosa y yo creo que ya hemos escuchado hablar mucho de esto, pero siempre el Señor nos va a recalcar, nos va a hablar de algo que es tan importante en el creyente, que es vivir en santidad. Aleluya. Dios nos llama a ser santos, así como Él es santo. Él lo dice. Mis amados, dice la Escritura: sed santos como yo soy santo. Amén. Y es difícil vivir en santidad, ¿cierto? Es complicado, no es fácil, mis hermanos. Yo recuerdo cuando hace muchos años era niño, era maltratado, sufría mucho, y yo iba a la iglesia del barrio, de donde veníamos la mayoría de comunidades, de una iglesia tradicional. Yo rezaba y me arrodillaba y decía: Dios, ayúdame, ayúdame. Me sentía tan solo y tan vacío. Pero mire que en medio de todo yo sé que Dios ve nuestro corazón. No mira la religión, mira el corazón de cada uno. Y por su misericordia, créame, mis hermanos, nos va añadiendo cada día a los que hemos de ser salvos. Dice que Él añade a la iglesia cada día a los que han de ser salvos. Nos va mostrando lo que está bueno y lo que está mal, lo que es pecado y lo que es santidad, que es lo que vamos a ver en el día de hoy. Eso es hermoso, saber que ya no estamos siguiendo una tradición ni a unos hombres. Yo salía de allí, de la iglesia, a veces iban mi padre. Soy hijo de un hogar disfuncional y sufrí mucho. Estuve en internados, estuve en una cárcel de menores, no porque fuera un delincuente, sino porque a veces los padres no sabemos ser padres, no sabemos dar ejemplo, no sabemos amar, no sabemos lo que Dios quiere en nuestras vidas, de lo que es vivir en santidad. Amén. Y yo recuerdo que yo rogaba, iba a la iglesia, pero yo veía que la gente, salíamos de allá y seguíamos en el pecado. Papá se separó, se consiguió otra mujer, mantuvo hijos que no eran de él, pero iba a la iglesia. Era muy tosco, muy brusco, pero bueno, no es para juzgarlo, hablo es como referencia a lo que hacemos a veces, pero que no vivimos en santidad. Decimos amar a Dios,
Decimos buscar a Dios y hay miles de religiones y las personas corren a buscar a Dios. Pero Dios no está en una religión, no está en un sitio, está en nuestro corazón. Aleluya. Está escrito aquí, está revelado aquí. Aquí está revelado Dios. Aquí podemos ver ese gran atributo de Dios como es la santidad. Aleluya. ¿Sí? Eso es único de Dios, único. Eso no proviene de otro lugar, solo de Dios, porque Él es santo, 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 digno de toda alabanza, de toda adoración. Dice que toda rodilla se doblará ante Él. Amén. Amén. Y así debemos de ser nosotros, pero arrodillarnos ante Él con un corazón santo, un corazón limpio, un corazón puro, un corazón dispuesto a decirle: Señor, reconozco que soy un hombre y una mujer pecadora. Señor, tu palabra me dice que viva en santidad, Señor. Quiero conocerte, la santidad. Ayúdame, Dios, a cambiar. Porque las personas van a las iglesias, pero siguen siendo las mismas. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Aún los mismos religiosos, escribas y fariseos hipócritas, les decía el Señor cuando estaba aquí en carne Jesús. Si alguien les dio garrote a los sacerdotes, a los fariseos, a aquellos religiosos de esa época, fue Cristo Jesús. Él fue muy radical en cuanto al pecado. Y aquí todos somos pecadores. No podemos decir nadie que no somos pecadores, porque si no, haríamos mentiroso al Señor, dice la palabra de Dios. Amén. Entonces yo corría y decía: Señor, ayúdame, ayúdame, Dios, por favor. Pasaron los años. Siempre clamaba y sufría y lloraba, y a veces quería quitarme la vida, no quería existir, y yo iba. Sin embargo, Dios, ayúdame, ayúdame. Pero mi vida no cambiaba, porque venía de esas maldiciones generacionales donde papá, mamá, hermanos, tíos iban a una iglesia, pero por cumplir como un requisito, no porque amaran a Dios, no porque quisieran ser santos como Él es santo. ¿Sí? Yo veía que las personas, o veo que a veces muchas personas salen del sitio donde nos congregamos, cualquiera que sea, y siguen en el pecado, gritan a la esposa, les dicen groserías, se consiguen otra. Hoy en día, con tristeza, mira que ahora las mujeres también hacen lo que los hombres hacen, también se consiguen otro, y si no les gusta así, la ley me protege. Y bueno, pecando, 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 apartados de Dios, porque el pecado es contrario a lo que es la santidad. Amén. Entonces, no creamos que si estamos en pecado, estamos con Dios, que Dios está con nosotros, porque venimos a este lugar, porque predicamos la palabra, porque adoramos al Señor. No, mis hermanos, muchos que predican la palabra en las diferentes denominaciones, no hablemos de una religión, sino hablemos de lo que el ser humano hacemos entre la santidad y el pecado. Y Dios quiere que seamos santos. Las personas van a la iglesia, salen y se van a tomar, a jugar tejo, se gastan el dinero que es para sostener el hogar. Sus hijitos quizá no tienen un vestido digno, su esposita, ¿sí? Llegan borrachos, llegan sin dinero, no tienen con qué pagar el arriendo, los servicios, nunca consiguen una vivienda, un techo para su familia, para su hogar, porque todo lo dejaron en las cantinas, en los vicios, en el pecado, con mujeres. Quizás se separaron de la propia esposa, no vieron por sus propios hijos, y si vieron por los hijos de otros, ¿sí? Y Dios no quiere que hagamos eso, porque eso es pecado, ¿sí? A veces maltrataban a los hijos, a la mujer en casa, borrachos, vueltos nada, pero iban a la iglesia. Los bautizaban desde niños que ni siquiera saben para qué es el bautismo. Un niño no sabe para qué es eso. Esa es la confirmación de nuestra fe en el Señor. Es decir, me aparto para Dios y decido ser una nueva criatura. Se sumerge en las aguas, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí
son hechas nuevas, es una nueva criatura en Cristo Jesús. Ahí confirmamos nuestra fe en el Señor. Ahí somos nuevas criaturas, cuando tomamos una decisión sabia delante de Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver la definición de significado bíblico de santidad, que proviene de la traducción hebrea de la palabra santo. ¿Qué significa? Separado, apartado para Dios. Amén. Y es por esto que la santidad se considera como una característica de las personas que se mantienen alejadas y separadas de todo aquello que es impuro o impío para el Señor. Es por esto que Dios es considerado como la santidad suprema, pues es perfecto en todo sentido. Vemos que cuando nosotros decidimos tomar esa palabra para nosotros, de ser santos, eso significa que yo me aparto del pecado. ¿Sí? Que si yo fumaba, pues ya no fumo porque esto es templo del Espíritu Santo y voy a dañar el templo, la salud. ¿Sí? Que si yo hoy en día tengo un trabajo, un bienestar, voy a aprovechar y administrar bien los recursos conforme Dios me dice que los administre con santidad. Hermano, nosotros no somos dueños de nada. Somos administradores. Dios es el dueño del oro, de la plata, del mundo, de la creación, aún de nuestras propias vidas, entre comillas, porque le pertenecen al Señor. Bueno, si nosotros queremos, ¿no? Dios nos regaló la vida, pero depende de nosotros si queremos entregársela al Señor o no. Depende si yo quiero decir, Señor, yo te recibo hoy en mi corazón. Acepto que soy un hombre pecador, pero tu palabra dice que tú moriste en la cruz del Calvario por nuestros pecados, Señor, y que tú nos salvas, y que tú nos haces santos, o sea, nos separas del pecado. Vamos a ser santos, santos, santos como Él algún día. En este momento no, hermano, este estuche de carne es imperfecto, ¿sí? Pero sí podemos separarnos del pecado. Podemos ver, ¿sí? Podemos oír, ¿cierto? Pero otra cosa es que yo permita que el pecado llegue a mi corazón y lo ponga por obra. Eso es como el pajarito que va volando y de pronto ensució y cayó en nuestra cabeza. Yo me puedo limpiar, perfumar y nadie se dio cuenta, pasó, ¿cierto? Así son los malos pensamientos. Pero ¿qué tal si yo dejo que ese pajarito haga mi cabeza? Me ponga huevitos, ¿cierto? Así es el pecado. Cuando viene una tentación a mi vida, de pronto dice la palabra de Dios que si yo veo a una mujer y la codicio, ya adulteré en mi corazón. De pronto, bueno, hubo la tentación. ¿Qué hace un verdadero hijo de Dios? Señor, perdóname, ayúdame, Señor, a no tener malos pensamientos, lávame con tu sangre, límpiame. Eso hace una persona separada para Dios, una persona que vive en santidad. ¿Sí ve que no es santo? Pero sí se aparta para vivir en santidad. Entonces no le va a dar rienda suelta al pecado. Amén. No le va a dar rienda suelta. Que tiene un problema, una discusión con su pareja, entonces simplemente si es una persona separada, les decía hace unos días, ¿de quién es el regalo? Yo tengo un regalo aquí, es mío, ¿cierto? Si yo estoy de mal genio, ¿quién tiene el mal genio? La persona que lo tiene. Digamos, tipología, ese es el regalo. Si está mi esposa, entonces si yo quiero contaminarla, entonces yo empiezo a quererle buscar bronca a mi esposa. Si ella me recibe lo que le digo, ¿de quién pasó a ser el regalo? De mi esposa. Y así es la contaminación espiritual, el pecado. El pecado es de quien la persona que está pecando, pero si yo quiero participar es otra cosa. Depende de mí si recibo el regalo o no lo recibo. Entonces, ¿qué hago yo si mi esposa de pronto está en el lado contrario? Entonces, si soy una persona separada a la santidad, no le voy a seguir el juego a mi esposa, más bien yo me hago a un lado y me meto, si es posible, al baño en la intimidad con Dios. Y digo, Señor, ayúdame para no caer en la tentación. Ayúdanos, mira a mi esposa, al entender que eso no está correcto, ¿cierto? Eso hace una persona separada para vivir en santidad. En la universidad,
Tristemente los universitarios de hoy en día tienen un título, pero la cabeza vacía, que no tienen a Cristo en el corazón, ya ni siquiera creen en Dios, ya no les interesa que me gustó una muchacha le gustó a otra muchacha y es que me enamoré y es que la carne y eso y es que estoy enamorada, y digo, los muchachos con los muchachos, y entonces como eso les enseña el mundo, eso le enseña al mundo el pecado, pero Dios nos dice que vivamos en santidad, amén, y vivir en santidad es hacer lo que Dios me manda. Dios nos creó varón y hembra, bueno, aquí Dios dice que no, claro, pongámosle lógica. No comamos cuento todo lo que nos dicen las personas, por más preparadas que sean, que tengan estudios. No, estudiemos las escrituras. Aquí dice que en la creación, en Génesis, que Dios creó todo, el mundo lo ordenó, y los animalitos, y los creó varón y hembra, ¿cierto? Y les dijo, multiplíquese y fructifíquese. Adán lo creó primero y luego sacó de él a Eva y hizo la mujer. Y luego les digo, multiplíquese, fructifíquese. Pongámosle lógica a las cosas. La naturaleza habla por sí misma. Entonces, ¿cómo se puede multiplicar y fructificar? Cuando Dios habló en su palabra, en Génesis, entre un hombre y una mujer. Hermano, no esté entre dos hombres o entre dos mujeres. Eso es satánico. Eso es diabólico, mis hermanos. Dios no está muerto, Él está vivo. Él es real, es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Él es el gran yo soy, es Jesucristo. Ese es el Dios, el único y verdadero Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Amén, no hay otro fuera de Él. Y así como Él creó todo en orden, es para que todo sea en santidad, en rectitud. El sexo no es pecado. ¿Quién dijo que el sexo era pecado? Pero conforme Dios lo manda. Un hombre, una mujer, y cuando dijo Dios, cuando dice la escritura aquí que Dios bendijo a Adán y a Eva, Dios los bendijo, quiere decir que los casó. Es la bendición de Dios cuando nosotros nos casamos. Cuando yo me casé con mi esposa, yo me acuerdo de esa época y fue muy hermoso. Fue muy lindo, es lindo recordar los bellos momentos. Sí, eso es vivir en santidad cuando yo recuerdo los bellos momentos. Pero si yo recuerdo lo malo y traigo amargura a mi corazón, ya es vivir en pecado. Es vivir en pecado, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Entonces vamos a buscar la santidad de Dios cada día. Vamos a Hebreos 12, 14. Hebreos 12, 14. ¿Lo tienen ahí? Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, bajo la unción y guianza de su Santo Espíritu. Amén. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Seguid la paz con todos. ¿Qué significa eso, hermanos? Que no estemos peleando, que no estemos gritando, que no estemos agarrándonos de ninguna manera. A veces creemos que pelear solamente es cuando las personas agarran a puños. No. Cuando de pronto yo digo una palabra que quiero ofender, ya estoy peleando. Ya estoy peleando, hermano. Estoy buscando peleas. Y eso no es de Dios. Y eso no es seguir la paz. ¿Y dónde entra el ejemplo? En casa. En el ser. En el ser interior. En el individuo, en cada persona. No es que mi esposa, es que mis hijos. No. Es el ser. Yo tengo que entender que la paz tiene que estar en mi corazón. Yo sé que no es fácil. Este mundo tan contaminado que está hoy en día. Sí. Uno sale y ya anda con la desconfianza de quién está al lado de uno. A la madrugada o al anochecer. Se le arrima a alguna persona. No digo más, ya sabemos cada quien en nuestro corazón mucho de quiénes más desconfiamos hoy en día. Y puede que estemos equivocados. ¿Por qué? Por la contaminación del pecado. Pero el Señor dice que sigamos en paz. Si estamos nosotros andando en santidad, Dios promete guardarnos, protegernos, bendecirnos. Amén. Gloria a Dios. Entonces dice, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Nadie podemos ver a Dios
si no vivimos en esa santidad, apartados para Dios. No le estoy diciendo que seamos santos, 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 porque no lo vamos a hacer, sino hasta cuando vayamos a ser transformados en un cuerpo de gloria, cuando venga Cristo por su iglesia y seremos transformados. Amén. Entonces ahí vamos a hacer como dijo Jesús, les dijo, se asustaron los apóstoles y entonces dijeron, vea, no soy un espíritu, no soy un fantasma, vea, los espíritus no tienen hueso ni carne, tóquenme, ¿sí? Así seremos transformados. Pues lo dijo el Señor, yo lo creo. Nosotros no vivimos por vista, vivimos es por la fe en el Hijo de Dios. Amén. Dios no se ve, Dios es espíritu. Dios no lo podemos describir físicamente, pero sí lo podemos describir por sus cualidades, por sus virtudes, ¿cierto? Ahí conocemos a Dios por sus atributos. Santo, santo, santo. Sé santos como yo soy santo, dice el Señor. Sin santidad nadie veremos a Dios. Queremos ver a Dios en nuestros hogares, que haya paz. Cuando hay paz, el Espíritu Santo está allí. Cuando hay contienda, el Espíritu Santo se contrista. Amén. Entonces, busquemos la paz, porque por medio de ella, ahí está Dios. Cuando hay paz en nuestros corazones, en nuestros hogares. Yo sé que no es fácil, hermanos, pero tampoco es imposible. Nos hemos dado cuenta con mi esposa, 29 años cumplimos hace poco de matrimonio. Gloria a Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas, por enseñarnos correctamente a vivir en santidad, como un matrimonio separado para Dios, o sea, apartado del pecado, de las contiendas, de las peleas, de las infidelidades, de las borracheras. ¿Sí? Eso es ser santo. Por eso el título de hoy es Dios nos llama a ser santos, nos llama a ser apartados para Dios. Amén. Amén. Entonces dice, vuelvo y repito, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Sino, la palabra sino, Pedro usa este término para indicar que tenemos que ser de una manera completamente diferente. Cuando dice sino, está diciendo, sean diferentes, apártense del pecado. Amén. Primera de Pedro, ahí mismo donde estamos, 1:14. Primera de Pedro, estamos en Hebreos 14. Primera de Pedro 1, 15 y 16 primero, estamos ahí, ¿cierto? Se me corrió aquí el... 1, 15 y 16. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Amén. Entonces tenemos que apartarnos del pecado. O sea, vivir en santidad. Vuelvo y digo, mis hermanos, nadie puede ser santo, santo, santo. Solo Dios. Es un atributo exclusivo de Dios. Cristo vivió en santidad. Solo Él pudo allá clavar el acta de decretos, 613 mandamientos, leyes, estatutos, allá en la cruz por nosotros, porque nosotros no podíamos cumplir las leyes. Por eso apedreaban a las personas en aquella época, porque era la ley, ojo por ojo, diente por diente, ¿cierto? Era la ley y los profetas. Pero cuando vino Cristo, ya se extendió a nosotros la misericordia, se extendió el amor de Dios, la gracia del Señor, porque ya no podemos, como no podemos cumplir eso, Cristo los cumplió por nosotros. Ahora tenemos es que aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Él es nuestro Redentor. Él es el que nos regala la salvación. Eso se llama regalo. Gracia es un regalo de Dios, no porque yo me lo merezca. Amén. O porque tú te lo merezcas, ¿no? Nadie nos merecemos la salvación. Nadie, absolutamente nadie. Ni siquiera Él. Santo Papa, ¿qué dice? Ni siquiera Él. ¿No? Entonces, Dios nos ayude y nos guíe para poder
vivir en santidad. Entonces ahora sí vamos ahí en 1 de Pedro 1:14, estamos en el mismo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Entonces, como hijos obedientes, ¿qué es un hijo obediente? Un hijo que hace caso a lo que papá le dice, ¿cierto? O mamá le dice, hijo, por favor haga esto. El hijo obediente, ¿qué hace? Vaya y bote la basura, hijo. Colaboren. Va el hijo y obedece, no como los hijos de hoy en día, ¿no? Vaya, por favor, vaya a comprar el mercado, ayúdeme, me acompaña. ¿Cierto? Hoy en día la desobediencia es grande, ¿sí? Y es difícil. Si tenemos la paz de Cristo, no nos vamos a poner a contender con el muchacho. Bueno, yo por lo menos ya no lo hago. Yo doblo rodilla y le digo, Señor, ahí está, enséñale. Entonces, cuando ya Dios empieza a tratar con el muchacho, Él sí lo va a enderezar. Cuando el muchacho ya tiene 17, 18 años, se cree muy grande, entonces dice, me voy a trabajar. Claro, hijo, Dios te bendiga. Eso tenemos que hacer los padres, orar por nuestros hijos, no maldecirlos, darle la bendición de Dios. Que Dios te bendiga, hijo. ¿Sí? Y Dios lo va a bendecir. Dios, ayúdale a entender. Señor, enséñale en su corazón que debe ser obediente. Entonces el muchacho se va, o de pronto lo llevaron para el ejército y allá sí tiene que obedecer. Y si no, añañay. Muchos se quitan hasta la vida porque no soportan. ¿Sí? Pero esa es la vida. Entonces, hermano, no peleemos, busquemos la paz. ¿Para qué contendemos con los muchachos? ¿Para qué? ¿Son desobedientes? Digo, tu la palabra de Dios dice que tú debes de ser obediente. José, tú debes de ser obediente con tus padres. Lo pongo como ejemplo, no porque no sea obediente. Estoy seguro que este muchacho es un gran muchacho de Dios. Está aprendiendo, claro. Tiene momentos de rebeldía, sí, todos en la adolescencia lo tenemos, mis hermanos. Esta carne es terrible, sobre todo en esa época de la adolescencia. Pero a veces no somos sabios, nosotros no buscamos la paz, entonces empezamos a contender con el muchacho. Entonces la mamá, como tiene ese amor tan grande, que es un amor parecido al amor de Dios, porque tuvieron sus hijos. Nosotros los varones no entendemos ese amor. Nosotros decimos que es que ustedes son muy alcahuetas. Me disculpan, mis hermanos. Entonces es que las mujeres son muy alcahuetas y por eso es que el muchacho empieza a uno a pecar. Sí, eso es natural, hermanos. En todos los hogares, familias, estratos, hermano. Eso no es solamente para los estratos más bajos, ¿no? Yo conozco gente. Recuerdo de un hermano hace muchos años. Todo bien pinchado, bien hablado el hombre. Y dialogando con él aprendí que él venía de ser un reciclador y tenía una casa así grandota. Y él decía, yo tengo esta casa, gracias a Dios, de reciclaje. ¡Wow! Y lo escuchaba hablar y yo decía, ¡uy, qué ejemplo! Aún para muchos estudiosos. No era un patán ni un vulgar, ni humillaba a los demás. Pero hoy en día, porque tenemos dinero, o porque tenemos poder, empresa, o maltratamos a los demás, o porque nos dan un cargo, somos jefes, inspectores, lo que sea en una empresa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no estamos separados del pecado, sino andamos en mandamientos. Cuando somos separados, vamos a ser buenos padres, buenos esposos, buenos hijos, buenos obreros, buenos empleados, buenos jefes. ¿Sí? Qué lindo es vivir en santidad, mis hermanos. Es hermoso sentir la paz de Cristo dentro de nosotros, que no nos contamina, que ve la persona de pronto, ¡ay, venga, no está dice por ahí la canción de Siderata, es un perenne para el espíritu, un fastidio para el espíritu, la persona rencillosa, conflictiva. Entonces uno, venga, no, mejor quédese con su regalito allá, no se lo recibo. Pero cuando venga de parte de Dios un regalo de paz, un saludo, shalom, respondan, mis hermanos, reciban la paz de Cristo en sus vidas, en sus corazones, y así vamos a vivir en santidad. Amén. Amén. Entonces dice aquí en 1 de Pedro 1:14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenía estando en vuestra ignorancia. Entonces, como hijos obedientes, vamos a ver la voz de papá. Papá me dice que no sea infiel, entonces por más que mi esposa o mi esposo esté cometiendo errores, yo voy a hacer lo que papá me dice.
Busquemos una consejería sabia, mis hermanos. Consejeros, hombres y mujeres de Dios. Que ya Dios nos ha pasado por un proceso en la vida para poder darles un consejo a ustedes, mis hermanos. Eso no es gratis. A nosotros nos costó mucho. Y a muchos otros hombres de Dios les costó mucho. Pero a ustedes se les está dando gratis. Si no la quieren coger, vea, papá dice, vea, obedezcan, sean hijos obedientes. ¿Cierto? Eso es lo que leo yo aquí en 1 de Pedro 1:14. Dice que como hijos obedientes obedezcamos la palabra de Dios. Y vamos apartados para el Señor. ¿Sí? Separados para el Señor. Entonces yo no voy a hacer lo incorrecto. Porque mi esposo se está portando mal. Bueno, Señor, necesito tu consejo. Vamos a la Escritura. Si el hermano no tiene la suficiente madurez para hacerlo, con mucho gusto estamos para servirles, hermano. ¿Sabe qué es un servidor? Un sirviente. El que lava los pies. Así como Cristo vino a servirnos. No, el servidor no es el presidente, el alcalde. Tenemos que rendirle la venia y besarle el anillo, la mano. No, mis hermanos. Eso no es servicio. Eso no es servicio. Eso es orgullo. Y Dios no va con los orgullosos. Que los mira de lejos. Él dice que los altivos, los orgullosos, Él los mira de lejos. ¿Sí? Entonces tenemos que aprender a diferenciar entre lo que es pecado y lo que es santidad, en lo que es humildad y en lo que es orgullo y altivez. Entonces sirvamos como hijos obedientes a Dios. Entonces podemos darle un consejo sabio a nuestros hermanos, a nuestros adolescentes, a nuestros niños. Protejamos nuestros niños, que no les pasen a estos angelitos los que nos pasaron a muchos de nosotros, abusados, maltratados, puños, patadas, malas palabras, hambres, necesidades, sin ropita. Da dolor ver esas criaturas. A mí me duele porque yo lo viví, mis hermanos, y me duele mucho en el alma. Yo sé qué es eso. Por eso, hermano, yo les digo, mis hermanos, Dios me ha dado un corazón de pastor. Y no es fácil tener ese corazón de pastor con lo que enseñan hoy en día. El corazón de pastor es un corazón protector, un corazón que cuida. Miremos en el Salmo 23, no lo vamos a ver, sino les dejo como tarea, el buen pastor, Jesucristo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Eso hace el pastor, provee el alimento para las ovejas, los lleva, las pastorea, las cuida que no se vayan a perder, a caer, a que se fueron a un hueco y se partieron la manita. ¿Qué dice el buen pastor? ¿Qué dice que hace por sus ovejas? Deja las 99, corre a buscar la perdida. Quizás se cayó en un hueco y está quebrada. Va y la sana, va y la consiente, va y la protege. Quizás le da bocaditos en la boquita, ¿cierto? Como un bebecito. Eso hace el servidor, el buen pastor. Qué lindo cuando hoy José nos está ayudando aquí. Me sentí feliz. Lo pongo como ejemplo. Vale resaltar las virtudes. ¿Sí? Eso es bueno, a Dios le agrada. Que sirvamos, que agrademos a Dios. De verdad que yo doy gracias a Dios por todas las personas que de buen corazón dicen: ¿qué necesita, pastor? ¿Qué le puedo colaborar? Y uno no quiere ponerles cargas, porque ya sabemos que es uno salir de trabajar. Pues nada, que no quiere, mejor dicho, a veces ni siquiera que la esposa le hable. Y llega ahí, en vez de decirle: mi amorcito, traigo cansancio, ¿me puede servir de comer? Sérvame la comida, tengo hambre. Sí, a muchos. Yo también me sucedió del mismo cansancio, estrés, contaminación. Sí, mis hermanos. Eso es normal en la carne, en el hombre de pecado. Pero como tiene una mujer dulce, tierna, que está metida en las cosas de Dios, y le dice: mi vida, mi amor, tan ocupada, ¿será que tú te puedes servir, mi vida? ¿Cierto? Le responde con esa ternura esa mujer de Dios y desarma el corazón de ese varón que viene cargado de pecado, ¿cierto? Que viene contaminado. La palabra dice la Escritura, Proverbios: la palabra blanda
aplaca la ira, la áspera hace subir el furor. Entonces, si somos hijos de Dios, dice la palabra de Dios que obedecemos, ¿cierto? Al Padre, obedecemos. Entonces, como yo soy un buen cristiano, una mujer, una buena cristiana, entonces pongo la palabra por obra, ¿cierto? En eso se caracteriza la persona verdadera hija de Dios, en que es santa, en que es apartada del pecado, en que no se deja contaminar, ¿cierto? Pero sin embargo Dios sabe que como nosotros fallamos, dice: hijitos, si habéis pecado, abogado tenéis para con el Padre, Jesucristo el justo. ¡Aleluya! Gloria al Señor. Démosle un aplauso a Cristo. Gracias, Señor. Gloria a Dios. ¡Qué hermoso! Él nos justifica. El unigénito Hijo de Dios, el abogado, el único abogado. No hay otro intercesor. Ni siquiera la Virgen María, con todo el respeto, los que son seguidores de María. Yo también soy un fiel admirador de María. Y me gusta como ella decía: obedezcan lo que les dice. Mi Señor, le decía a ella, obediente, ella sabía quién era. Una mujer servidora del Señor, y como era una mujer llena de virtudes, tuvo ese privilegio de tener ese bebé que no fue engendrado por un varón, por voluntad de varón, sino el Espíritu Santo de Dios, o sea, de Dios. No fue cualquier hombre. Qué privilegio cuando honramos a Dios, ¿cierto? Que nos digan: venga, Vladimir, tú eres un hombre de Dios. Quiero que me sirvas aquí de gerente en esta empresa. Ya no vas a ser el que está sirviendo allá, sino tú vas a enseñarles a servir a otros. Qué hermoso, qué hermoso. A cualquiera de nosotros, ¿no? Lo puse como ejemplo. Pero eso nos puede suceder a cualquiera de nuestros trabajos, en la universidad, en el colegio, en la casa. Es lindo cuando Dios lo exalta a uno por ser obediente, así como José. José lo vendieron sus hermanos, se burlaron de él, lo metieron en una letrina. Fue llevado a Egipto. Allá lo metieron en la cárcel por algo que él no había cometido, porque él sí era santo, apartado para Dios. La mujer de Putifar, yo me imagino a esa mujer, porque las mujeres de la gente poderosa, físicamente, lástima que el corazón no sea así, hermosas, pero el corazón podrido, porque si no, esa mujer no hubiera hecho eso de ir a poner la mirada en José. No, ella sería fiel a su esposo, ¿sí? Pero entonces, como José sí era un hombre de Dios, lleno de virtudes, de esa virtud del Señor, santo, 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 él, aunque no era santo, 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 pero sí vivía en santidad, y vio: no, ¿cómo le voy a hacer ese mal a mi Señor? Me ha puesto como gobernante de todo, lo único que no debo tocarte es a ti. ¿Yo cómo voy a pecar eso contra Dios? Eso es vivir en santidad. ¿Será que nosotros sí somos capaces de hacer eso? Llegue por ahí una mujer de esas hermosas, la reina de no sé dónde, y la esposa de un presidente o uno de esos gobernantes, y de pronto les gusta a alguno, porque es que no crea que los cristianos por ese buen corazón somos apetecidos. Sí, eso es cierto. O las mujeres cristianas. Créame, el diablo dice: wow,